Profesor Hola, buenos Javier, días. buenos ¿Qué días. tal, Teófilo? ¿Cómo estás? Sí, bien, muchísimas gracias, profesor. Recién justamente los estudiantes están entrando, así es que vamos a esperar un poquito más. Muchísimas gracias. Seguro. Profesor Javier, creo que ya podemos comenzar. Probablemente los demás van integrándose. Entonces, solamente antes de comenzar, más una vez, en el nombre del consorcio La Conga, le agradecemos profundamente por su valioso tiempo y ese ímpetu de compartir sus conocimientos y su maravillosa experiencia con nosotros, con los estudiantes. Y pues decirles de que el profesor Javier García nos va a hablar sobre el tema de los agujeros, de los átomos a los agujeros negros, y él trabaja en el Instituto Tecnológico de California. Entonces, adelante, por favor, profesor. No, no Ah, tiene sonido. ya estoy. Perfecto. Ahora sí. Gracias, Teófilo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Me gustaría, bueno, primero quería hacer un update. Ya yo no trabajo en Caltech. Ahora estoy en el centro de la NASA que se llama Goddard Space Flight Center en Maryland. Sigo afiliado a Caltech como un visitante, algo así como investigador visitante o algo así, pero eh, mi lugar de trabajo es ahora el centro Goddard de la NASA. Y me gustaría, esto es algo que nunca pregunto, pero me gustaría saber de dónde se conecta la gente. Pueden escribirlo en el chat, solamente por curiosidad. Yo siempre he supuesto que la gran mayoría de ustedes pueden estar en Colombia, pero también entiendo que gente se conecta de otros lugares, ¿no? Ahí veo Ecuador, sí, de Venezuela, Colombia, México, Colombia, México, ok, Colombia, muy bien. Y lo otro que me gustaría saber es más o menos cuál es su... Esta pregunta puede ser difícil de responder, pero quizás si alguien quiere participar hablando, que me digan cuál es su nivel respecto a los temas que podemos discutir hoy, o sea, temas de astrofísica, física atómica, han tomado mecánica cuántica, por ejemplo, han tomado cursos de astronomía o de astrofísica. No sé si alguien quiere comentar. Por favor, siéntanse libres de abrir su micrófono y participar, por favor.
Si no escriban en el chat, pero siempre es bueno un poco tener también una clase más interactiva. Bueno, yo soy de México y como egresado ya de la maestría, pues sí, he tomado pues ya cursos de mecánica cuántica y este tipo, ¿no? Los generales, pero soy más físico de partículas, ¿no? Aunque sí me Físico de interesa parte. mucho ser físico de astropartículas, entonces, por ejemplo, no he Mm, tomado cursos, digamos, particulares de astronomía o ese tipo, pero los bien. básicos de física nuclear y todo este tipo, sí, sí los tengo. Bueno, no vamos a preguntarle a cada quien, pero me gustaría saber si la gente que está aquí en general se identifica con ese perfil. La mayoría de ustedes son gente que hace más física de partículas o física fundamental y no tanto astronomía. Eso me ayudaría un poco a saber qué tan rápido voy en las clases. Si les parece que se identifican con lo que Iván acaba de decir, pueden escribir en el chat diciendo sí o no. O sea, hay gente que tiene más experiencia en la parte astrofísica, me lo hacen saber, por favor. No veo nada en el chat. La gente que está un poco como callada. Un poco más astrofísica que física fundamental, dice Juan. Gracias, Juan. Bueno, siéntense libres de escribir y comentar. A ver, voy a poner full screen. Déjenme entonces. A ver, cuando pongo full screen no me deja. Voy a compartir mi pantalla. Pero si le pongo full screen. Eh, Quisiera saber, ¿están viendo la presentación o el modo del presenter? No estoy seguro que es lo que están viendo. Está, está en presentación, profesor. Ahora Sí, sí está, ok, eso sí está en ok, modo. Ahora sí está en presentación. ok, perfecto. Bueno, eh, como verán, el título no es el mismo que se puso en el anuncio, pero el contenido es el mismo. Me gusta llamarlo esto de los átomos a los agujeros negros un poco como el título que vende, de charlas más divulgativas que he dado, pero lo que realmente yo quiero hablar es sobre fundamentos de espectroscopía en rayos X. Obviamente, si ustedes hablan en general de espectroscopía de rayos X, podría aplicarse a muchas cosas que no tienen que ver con la astrofísica. Esto es espectroscopía de rayos X en astrofísica, con aplicaciones en astrofísica. Y el programa es un programa un poco extenso y quizás un poco difícil en algunas partes, pero yo no creo que el motivo o la intención de esta clase sea que ustedes entiendan todo inmediatamente o que sean expertos al final. Es más como son dos clases nada más de un tema que es bastante amplio. Entonces lo que yo trato de hacer es, en la primera clase, que es la clase de hoy, tratar de hablar mucho sobre las cosas más fundamentales sobre rayos X, cómo se descubrieron, cómo se descubrieron la astronomía y cómo se aplican. Y ya luego, más adelante, perdón, y también en estas cosas de temas fundamentales, vamos a discutir un poco la parte de física atómica, muy, muy brevemente. Y luego en la segunda clase sí hablo más, temas un poco más avanzados, pero que quizás también sean más entretenidos porque es ya la aplicación a problemas reales, cosas en las que yo trabajo mucho, por ejemplo, y que tienen que ver mucho con agujeros negros. Y esto para algunos de ustedes quizás pueda sonar un poco casi que no se entiende nada porque cómo es eso que un agujero negro y rayos X. Eh, Obviamente voy a explicar todo esto también como pueda. Los agujeros negros y objetos compactos son
prácticamente los primeros candidatos para emisión de rayos X en astrofísica. Entonces hay una relación muy directa. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo no tengo una buena forma, por algún motivo cuando pongo el full screen mi cursor se desaparece. Así que no tengo una buena forma de señalar en las láminas, pero yo trataré lo mejor que pueda. Y tampoco tengo una buena forma de ver el chat en tiempo real cuando estoy viendo la pantalla. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, siéntense completamente libres de interrumpirme. Abran su micrófono y me interrumpen y es preferible preguntar en el momento que para después quizás se nos olvida. Hay algo que quería hacer, yo que tengo unas notas que quería mirar al mismo tiempo, pero si pongo el full screen no me deja. Entonces quizás lo que voy a hacer es esto así, esto lo muevo para el otro lado, quizás así podamos entonces ver un poquito mejor. Ok. Bueno, espero que todo el mundo vea la presentación correctamente. No estoy usando full screen, así puedo usar el cursor para señalar. Sí lo estamos viendo, profesor. ¿Cómo? Sí lo vemos. ¿Sí lo ven bien? Ok, chévere. Sí. Ok, lo primero que es bueno saber es qué son los rayos X, porque es uno de los temas principales aquí. Y los rayos X son simplemente un tipo de radiación electromagnética, no es nada diferente. En este caso, los fotones que conforman este tipo de radiación tienen simplemente energías muy altas. Por lo general, estamos hablando en el orden de entre 100 electronvoltios hasta quizás 200, 300 kiloelectronvoltios. Y la unidad de energía más común que se usa para rayos X, electronvoltios, ¿no? Y luego pueden ver, para los que están acostumbrados, por ejemplo, a ver longitudes de onda, en términos de longitudes de onda, ahí ven, por ejemplo, la conversión es básicamente entre 0.1 a 100 Armstrongs. ¿Okay? La luz visible está, para que tengan una idea, la luz visible está en el orden de los miles de Armstrongs. Es bueno pensar como referencia a la energía de ionización del hidrógeno, es 13.6 electronvoltios, ¿no? Entonces rayos X son muy potentes y muy eficientes para ionizar átomos. Y ionizar átomos significa remover electrones de los estados ligados. Esto implica longitudes de ondas muy cortas, como acabo de mencionar. Si ustedes lo trasladan a la ley de Wien, donde la longitud de onda del pico de emisión está relacionado con la temperatura del gas que emite esa radiación, entonces estaremos hablando de temperaturas del orden de millones o inclusive billones de grados Kelvin. Cuando hablamos de rayos X estamos hablando fotones muy energéticos y si están producidos por un plasma, no tienen que estar siempre producidos por un plasma, pero si están producidos por un gas o un plasma, estamos hablando de temperaturas muy, muy altas. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, hay varios mecanismos de emisión de rayos X. Algunos pueden ser térmicos, otros no térmicos, por lo cual los diferentes procesos eh, tienen bastante interés al ser estudiados, ¿no? Te dicen algo muy importante acerca de qué es lo que está produciendo, qué tipo de mecanismos están produciendo los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos en realidad casi que por casualidad, de hecho por casualidad, en mi opinión, por un físico alemán llamado Wilhelm Röntgen, que ahí ven la foto en la lámina ahí. Él estaba experimentando con rayos catódicos, que son básicamente electrones, y el experimento es, los rayos catódicos estaban producidos por un aparato, se llama el tubo de Crook. Eh,
donde los electrones son acelerados. Entonces, aun cuando el tubo estaba recubierto con algo así como un cartón oscuro para bloquear la radiación visible, él se dio cuenta que en una pantalla cercana que tenía una capa de platino y cianuro de bario, habían como destellos. La pantalla resplandecía cada vez que él encendía su aparato, su experimento. Entonces, él empezó como a entender, bueno, aquí hay algo que yo no veo, pero que está pasando y que está llegando a esta pantalla, ¿no? Y por eso le han puesto rayos X, porque él dijo, bueno, hay partículas invisibles que no conozco, que no sé lo que son, las llamamos X. No, no, no fue muy inventivo el nombre, pero él concluyó que había cierto tipo de partículas que además podían pasar cosas que él ponía en medio para tratar de bloquearlas, ¿no? Y de hecho, él fue también uno de los primeros que experimentó con lo que nosotros conocemos como una radiografía, porque él se dio cuenta que estos rayos podían pasar a través de cosas. Entonces, lo que ven ahí es una fotografía de la mano de su esposa con el anillo y ve cómo los rayos pasan a través del tejido humano más delgado, como es la piel y la carne. En cambio, los huesos ya los están absorbiendo. Y eso, así es como funciona la radiografía, prácticamente. Pero pasó mucho, a ver, esto fue ahí puse la fecha, en diciembre de 1895. Pasó muchísimo tiempo desde la invención o el descubrimiento de los rayos X hasta que tuvo una conexión con la astronomía. En el caso de la astronomía, tomó, digamos, unos 60 o 70 años. Se pensaba que podían haber fuentes de rayos X en el espacio, pero realmente no se conocía. Y esto, principalmente, la limitante siempre ha sido de que la atmósfera de la Tierra absorbe los rayos X bastante bien. Entonces, cualquier objeto astronómico que emite rayos X, pues desde la Tierra no lo vamos a poder ver. La primer fuente de rayos X fue descubierta, y aquí la tengo, es Scorpio X1, y fue descubierta en 1900, realmente no, creo que fue en el 1960, el artículo, el paper salió un par de años luego por Riccardo Giacconi. Y esto también fue un poco casi por casualidad. Yo no conozco todos los detalles de la historia, pero es una historia interesante, simplemente cómo él desarrolló toda esta idea, porque como dije, las observaciones hay que hacerlas desde el espacio. Entonces lo que él propuso era algo bastante novedoso, era algo que costaba mucho dinero, todavía cuesta mucho dinero hacer. Entonces él convenció al Departamento de Defensa de Estados Unidos que este tipo de experimentos o observaciones eran importantes porque él le vendió la idea de que podíamos mirar hacia la Tierra para detectar rayos X y rayos gamma en caso de que, por ejemplo, hubiesen pruebas de ensayos de bombas atómicas. Estamos hablando en los 60, cuando estábamos en el pleno auge de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, mejor dicho, y esto era un tema bastante importante de seguridad nacional. Entonces, él recibió mucho financiamiento para hacer este tipo de observaciones, básicamente para espiar a los soviéticos, pero su intención real era, o su interés más real era observar rayos X del espacio. Y la idea era ver rayos X reflejados en la Luna que vinieran del Sol. Creo que en ese momento ya se conocía, o al menos se hipotetizaba que habían rayos X viniendo del Sol, pero no se habían medido. Entonces lo que ven aquí, que es un poco difícil, tienen que pensar si han escuchado sobre lo que es un contador Geiger. Es un detector de rayos X que hace un ruido o produce una señal cada vez que detecta un rayo X.
Eso es básicamente lo que ellos podían, a la tecnología que se tenía en ese momento. La montaron en un cohete, volaron el cohete y trataron de observar en el cielo, tratando de apuntar hacia la luna, porque estaban esperando ver los rayos X reflejados, los que venían del sol reflejados en la luna. Y de hecho sí los detectaron, pero lo que también detectaron fue una señal mucho más amplia que venía de la constelación de Escorpio. Y esto fue realmente un descubrimiento inesperado y bastante importante. Y esta fue, de hecho, como digo, la primera fuente de rayos X que hoy en día conocemos, sabemos que es una estrella de neutrones. Sorry. Este, como les dije antes, la temperatura de un plasma está relacionada con la emisión que va a producir. Y esto un poco para poner en contexto, um, con cosas más cotidianas. Los cuerpos que nos rodean, nosotros mismos, la mayoría emiten radiación en el infrarrojo. Obviamente porque nuestra temperatura es mucho más baja. El sol emite, bueno, el sol emite de hecho en muchas frecuencias, pero el sol emite, por ejemplo, eh, la mayoría de la radiación es en el visible y eso está relacionado con una temperatura de alrededor de 50.000 grados Kelvin. Como les dije antes, rayos X, bajo la ley de Wien, que la estoy mostrando aquí, mueve el pico a, a- 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 a altas energías a medida que la temperatura incrementa. Entonces, si quieren llegar al rango de ultravioleta y rayos X, que es más o menos aquí, estamos hablando de temperaturas de entre 10 a la 6 hasta quizás 10 a la 9 o 10 a la 10 grados Kelvin. Ahora, ¿por qué queremos estudiar rayos X en el espacio? Bueno, ya esto debería ser un poco más o menos entendible, porque estamos hablando de que rayos X se producen en fenómenos bastante extremos, de muy altas temperaturas, a veces, como vamos a ver, también en casos de campos magnéticos muy fuertes, ¿no? Eh, es muy común que los objetos astronómicos emitan un espectro electromagnético bastante amplio. En algunos casos hay fuentes que nada más emiten en ciertos rangos, pero es común que, por ejemplo, galaxias o estrellas binarias o otro tipo de objetos emitan eh, un espectro amplio, ¿no? No solamente en el visible, sino infrarrojo, radio, e inclusive rayos X o rayos gamma. Entonces, es importante que tengamos un poco la información de todos estos procesos para poder tener una idea completa de lo que estas fuentes están haciendo. Por otro lado, los rayos X nos están dando información sobre procesos físicos que no se manifiestan en ninguna otra parte del espectro electromagnético. Entonces, es la única forma como estos procesos se pueden estudiar. Quizás esto repite un poco lo que acabo de decir. Una buena analogía que a mí me gusta es como si estuviesen viendo un partido de béisbol. Como yo sé, Venezuela usa el béisbol, pero pueden usar cualquier otra cosa. Y imagínense que solamente estuviesen viendo eh, a la tercera base y no ven nada más del resto del campo de juego. Entonces, bueno, esto sería el equivalente a decir, vamos a estudiar los objetos astronómicos nada más en el visible, cuando realmente lo que ustedes tienen es todo un espectro de energías que cada región puede darte un poco una información diferente de lo que está pasando. Y esta analogía quizás habla un poco más sobre la importancia de estudiar todas las longitudes de onda, no solamente los rayos X, no solamente el visible, sino todas en conjunto. Observar rayos X de fuentes astronómicas es bastante difícil, sobre todo si se quiere hacer algo un poco más enfocado, ¿no? El experimento que les mencioné sobre Ricardo Giacconi y la detección de rayos X fue, de nuevo, con un detector bastante primitivo que es básicamente como un contador Geiger que te dice, estoy viendo rayos X y no decía mucho más.
Pero hoy en día contamos con telescopios y un telescopio, me imagino que ustedes saben, enfoca la luz. Y la idea es poder precisamente magnificar y observar las regiones más lejanas del universo. Pero ¿cómo se hace un telescopio que pueda enfocar rayos X cuando los rayos X precisamente es algo que se usa para hacer radiografías? Porque tienen una ah, capacidad de penetración muy alta, entonces atraviesan por muchos materiales. La respuesta se requieren al menos dos cosas, se requieren ángulos de reflexión muy pequeños, lo que en inglés se llama grazing incidence, que es básicamente el ángulo de incidencia del fotón en el espejo es muy pequeño. Eh, Como por ejemplo, bueno, esto se suponía que era, a ver, sí, como cuando tiran una piedra en un lago, la piedra no se hunde si eligen precisamente que el ángulo de incidencia sea muy pequeño y la piedra vaya suficientemente rápido, rebota en el agua. Entonces es un poco esa analogía, ¿no? Siempre y cuando los rayos X se enfoquen de una forma con un ángulo muy pequeño en los espejos del telescopio, pueden entonces reflejarse en lugar de traspasar, pero también requiere que la superficie esté muy pulida. Y bueno, esto es un requerimiento para cualquier telescopio en cualquier longitud de onda, pero de nuevo, porque los rayos X tienen este poder de penetración muy alto, son muy susceptibles a cualquier imperfección en la superficie del espejo. Entonces es importante que el requerimiento de la pulitura del espejo cuando se hace en telescopios en rayos X es mucho, mucho más alta, lo cual hace bastante difícil. Es, un, es, una, es una técnica difícil. Em, Disculpa. Como las imágenes, como dicen, una imagen muestra más que mil palabras. A mí me gusta también mostrar algunos ejemplos de cómo los rayos X precisamente te muestran una realidad diferente. En este caso, esta es una imagen en el óptico de una supernova, un remanente de supernova llamado Casiopea A, que es muy estudiado, muy conocido, está relativamente cerca de nosotros, por lo cual se puede ver eh, muy bien. Y un remanente de supernova es lo que queda, es el remanente, lo que queda después de una explosión de supernova, que es cuando las estrellas colapsan. Hay un evento muy extremo en el cual las capas de la estrella implotan bajo su propia gravedad y hay un efecto como de rebote y entonces hay una explosión bastante dramática, bastante intensa, donde no solamente sale mucha radiación, así es como se ve en la mayoría de las supernovas, se detectan porque son muy brillantes, pero el brillo eventualmente decae y lo que queda es todo ese material que ha sido expulsado se va expandiendo lentamente. Bueno, se va expandiendo de hecho muy rápidamente, pero para nosotros desde nuestro punto de vista, toma varios años o quizás cientos de años en moverse, ¿no? Entonces aquí lo que están viendo es ese remanente, lo que quedó, ese gas que estaba en la estrella está siendo expandido después de la explosión, después de quizás muchos años después de la explosión. Y esto es lo que se ve en el óptico. Pero si por ejemplo lo vemos en rayos X, ven una complejidad mucho más alta, porque este es un gas relativamente tenue, pero está a muy altas temperaturas, porque es lo que sale después de una explosión de supernova, que es de nuevo un efecto bastante violento. Y los diferentes colores en este caso están indicando diferentes temperaturas que están asociadas también con diferentes átomos que producen este tipo de emisión. Entonces, eh, observar supernovas, remanentes de supernova en rayos X es súper importante, es súper interesante porque primeramente están viendo toda la estructura que no se puede ver en el óptico, están viendo la composición química del gas que ha sido expulsado, están viendo diferentes temperaturas e inclusive se puede hacer un mapeo en 3D de cómo es esta eyección de material. Y si han prestado mucha atención, hay un puntico blanco ahí en el medio,
que hoy en día se sabe que que lo que quedó, el remanente, el objeto remanente después de la explosión, es una estrella de neutrones, que es un objeto muy, muy compacto. Y esto solamente se ve gracias a que estamos observando en rayos X. En el óptico, si yo vuelvo al óptico, en esa región central, ahí lo ven, no se ve nada, no se ve absolutamente nada. Porque toda la emisión o gran parte de la emisión de este objeto está viniendo en en la banda de rayos X, porque esa es su emisión característica. Aquí vemos otro ejemplo que es la nebulosa del Cangrejo. Otra situación similar donde ven, en este caso es interesante porque tenemos todas estas diferentes longitudes de onda, desde el infrarrojo, el visible, ondas de radio y rayos X. Y aunque todos muestran la nebulosa como tal, si ven los detalles, realmente se ve que cada longitud de onda está mostrando algo diferente. Y quizás los rayos X son los que sean los más diferentes. Ahí ven, por ejemplo, se ve más como un disco que resulta de ciertas pulsaciones que tiene el objeto central y hay como emisiones de jet. Estas partes de aquí, esto de aquí son emisiones eh, de, de altas velocidades. Entonces, como están viendo aquí, esto es un buen ejemplo de la importancia de observar en diferentes longitudes de onda. A ver, antes de cambiar un poco el tema, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Si alguien quiere interrumpir. De nuevo, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Una pregunta, en los rayos X, ese disco es la propia estrella de neutrones o por qué pues es tan característico en rayos X y en los demás espectros no se ve nada parecido? Es porque tienes gas, tienes material que está a diferentes temperaturas. Entonces es parte del gas que está a muy altas temperaturas. Todo lo que ves en rayos X aquí tiene que estar al menos a 1.000.000 de grados Kelvin o más. Entonces fíjate que es un poco la parte más central también, ¿no? Lo que está más cerca del centro. Luego la parte que está más extendida es lo que emite más en el visible. Entonces básicamente estás viendo diferentes gases a diferentes temperaturas. Ah, ok, gracias. Si yo pongo esto en el contexto de donde estaba la ley de Wien, esta es la función de Planck para diferentes temperaturas y dónde emiten. Lamentablemente esto está en frecuencia, no es muy útil, pero aquí ves radio, abajo, infrarrojo, óptico y ultravioleta. Entonces, en esta nebulosa del Cangrejo, tú estás viendo todas estas emisiones, ¿no? Y al elegir una longitud de onda, estás eligiendo básicamente un rango de temperaturas, ¿ves? Si estás en las ondas de radio, estás a temperaturas de quizás por debajo de los 100 Kelvin. Infrarrojo un poco más, óptico un poco más en los miles y ya luego rayos X en los millones. Entonces, ese es el motivo principal. Y ya luego hablo más sobre qué es lo que pasa en las regiones centrales en este tipo de objetos. Pero antes de eso hay que comerse las verduras, como dicen. Hay que entender un poco, y aquí voy a mencionar muchas cosas que quizás algunos de ustedes no hayan escuchado y les parece avanzado, pero es simplemente, de nuevo, esto es para que tengan un material de referencia, ¿no? Y es un poco cuáles son los procesos de emisión de rayos X. En general se pueden dividir en emisión del continuo y emisión de líneas o simplemente perfiles espectrales, lo podemos llamar. Y cuando hablamos del continuo, precisamente es eso, ¿no? Hay un continuo en el espectro, hay algo que es continuo, no sé más cómo decirlo, y que abarca un rango de energías amplio, ¿no? Entonces el continuo puede ser, por ejemplo, emisión de cuerpo negro, que es la función de Planck. De nuevo, un gas en equilibrio a cierta temperatura va a emitir un espectro que está descrito por la función de Planck
y el pico de emisión, por la ley de Wien, está asociado con su temperatura. Pero, por ejemplo, hay otros procesos que también producen cierto tipo de continuo. Hay un proceso que se llama Bremsstrahlung, que es una palabra difícil, es una palabra alemana que significa radiación de frenado. Por algún motivo, no me preguntes por qué los científicos les gustó esta palabra, que a mí me parece súper difícil, pero les gustó, les quedó como palabra para usarla para describir este tipo de radiación. Y es radiación que se produce precisamente cuando un fotón interactúa con un electrón. Entonces hay un proceso de frenado y cualquier partícula cargada que sea acelerada o desacelerada va a emitir radiación. Entonces, esto produce un continuo también, que es diferente en su forma al continuo de la ecuación de Planck, al de cuerpo negro, pero también está asociado con la temperatura del gas de otras formas. Y después tienen, por ejemplo, otros procesos como que tienen que ver con campos magnéticos. La radiación de ciclotrón y de síncrotrón, ambas pueden producir un espectro continuo que está asociado precisamente con la magnitud del campo magnético y la topología del campo magnético. Y luego hay otros procesos, por ejemplo, como de scattering, eh, que ya se me está olvidando en español. Creo que en español no sé si le llamamos dispersión de Compton, ya no me acuerdo. Si alguien me puede corregir, chévere. Eh, que es simplemente la dispersión o el scattering de fotones con electrones. Y aunque este no es un proceso yo lo puse aquí, es un poco mentira, no es un proceso de emisión como tal, es un proceso que cambia el continuo del espectro en rayos X. Entonces es importante, es muy importante para nosotros tomarlo en cuenta. Y luego tienen mecanismos de emisión de, por ejemplo, líneas o perfiles espectrales, cosas que son más discretas, que no producen un continuo, que no abarcan un amplio rango de energías, como por ejemplo cualquier tipo de líneas atómicas. De nuevo, no sé si ya han tomado algunos de ustedes mecánica cuántica o no, pero en los átomos, las energías están cuantizadas, por eso la mecánica cuántica, y cada nivel de energía tiene un valor específico, y los electrones están asociados o ligados a diferentes niveles de energía. Pueden ocupar diferentes niveles de energía, pero también pueden hacer transiciones entre esos niveles. Entonces, cuando ocurre una transición, un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno más bajo, lo hace emitiendo un fotón. Libera la diferencia de energía entre los niveles, es liberada en forma de un fotón. Y eso en el espectro se ve como una línea, se ve básicamente lo que ves es un pico a una longitud de onda o una energía específica que está dada precisamente por la diferencia de energía entre esos dos niveles. Entonces, en todos estos procesos que ocurren dentro de un átomo, yendo un poco más a las cosas un poco más específicas, hay varios tipos de transiciones que pueden producir líneas espectrales. Hay unas que se llaman bound-bound en inglés, que significa ligado-ligado, transiciones entre dos estados ligados. Hay, de hecho, no lo puse aquí, transiciones entre estados semiligados y ligados, fluorescencia. Hay un proceso que se llama charge exchange o intercambio de carga, que tiene que ver con electrones incidentes al átomo, ocupando entonces un nivel de energía en el átomo y liberando otros electrones y radiación al mismo tiempo. Entonces, todo este tipo de procesos pueden producir, básicamente lo que producen son señales más discretas en el espectro, no algo que simplemente es un continuo. Y aquí les muestro, por ejemplo, cómo es ese continuo en rayos X dependiendo de los procesos que lo produce. La radiación de cuerpo negro es la que está en la izquierda, como la ven, a un cierto tipo de 2 millones de grados tendrían un espectro más o menos así, ¿no? Esto es un continuo que abarca un rango amplio de energías. Hay varios procesos como los que mencioné, el proceso de
en campos magnéticos como radiación de sincrotrón, donde lo que se produce es una ley de potencias en energías. La dispersión de Compton también puede producir esto. Puede modificar una radiación de cuerpo negro y puede modificarla a hacer un power law. Y si les interesa saber más de esto, más detalles me preguntan, pero no quiero ir muy adentro. Y este sería esa radiación de frenado, Bremsstrahlung, cómo produce también un espectro continuo a cierta temperatura, que es muy diferente a la radiación de cuerpo negro. Son dos procesos térmicos, pero eh, con diferentes formas. Luego, cuando estamos hablando de esto en específico de las líneas, yo les digo líneas, aunque en general debería llamarse perfiles, porque no todo es una línea, pero no voy a entrar mucho en esos detalles. En general, las líneas espectrales, y esto no solamente para rayos X, esto para cualquier tipo de espectroscopía, a mí me parece que son de las cosas más útiles. El continuo te dice un poco que cuál es el proceso general que produce la mayor parte de los rayos X, es muy importante. Pero yo creo que la mayor cantidad de diagnóstico, de potencial de diagnóstico para la fuente que estás observando viene precisamente de las cosas más pequeñas, de las líneas espectrales. Porque, por lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? La energía a la cual ustedes observan una línea, que ahí escribo como la posición de la línea, te da información sobre cuál es la composición del gas. Te dice, por mediciones de laboratorio, nosotros sabemos que diferentes elementos producen líneas en diferentes lugares. Y eso se conoce bastante bien. Entonces, al momento que ustedes observan, aunque sea una sola línea, si la pueden identificar, y ahí tienen una información súper importante. Inmediatamente ya saben, ok, este gas tiene hidrógeno, o tiene helio, o tiene oxígeno, o carbono, cualquier cosa que sea. Eh, por el otro lado, la posición de la línea puede estar modificada por efectos como por ejemplo que la fuente se está moviendo. El corrimiento hacia el rojo, que quizás lo hayan escuchado, redshift en inglés, mueve cualquier línea espectral hacia el rojo, quiere decir a energías más bajas o longitudes de onda más altas, dependiendo de qué es lo que les guste usar. Y ese corrimiento está asociado con la velocidad de la fuente. Entonces, básicamente así es como sabemos que, por ejemplo, que el universo se está expandiendo, porque se pudo observar el corrimiento del rojo a través de espectroscopía de muchas fuentes, ¿no? Entonces, ya ahí tienen, solamente con tener una línea e identificarla y determinar su posición, ya tienen bastante información por ahí. Luego, la intensidad de la línea. Ya no olvídense un poco de la posición, pero qué tan fuerte se ve, te da información sobre, en el caso de una línea de absorción, porque las líneas se pueden ver tanto en emisión como en absorción. Si en absorción te dice cuánto material hay entre la fuente y el observador. Mientras más material haya, más absorción va a haber, entonces la línea se ve más intensa. También te da una idea, por ejemplo, puede ser de la temperatura del gas que está produciendo la línea, o puede ser lo que se llama el grado de ionización, qué tan ionizado está el gas. Cuando hablamos de composición, los gases pues tienen una composición en términos de cuáles son los elementos que lo forman, pero esos elementos pueden estar en diferentes grados de ionización. Pueden estar, por ejemplo, todos en su estado neutral, o eh, pueden estar ionizados, que significa que electrones se han removido de esos átomos. Y esto cambia la intensidad de las líneas y cambia inclusive su posición también. Y luego, si ya se van a los detalles de cuál es el perfil de la línea en principio debería ser como una función delta, ¿no? Debería ser un solo pico, pero en realidad cuando uno lo observa tiene una forma, tiene una anchura, un espesor, y tiene todo un perfil. Y eso te da información de otras cosas. Te dice, por ejemplo, hay
hay parte del ensanchamiento que viene por mecánica cuántica, pero el ensanchamiento de una línea y la forma puede también estar determinado por la dinámica del gas que la está emitiendo. Entonces, si es, por ejemplo, una línea que se produce en un disco, como vamos a ver luego, mucho más adelante, pues la línea se va a ensanchar y a veces tiene un perfil como de dos picos porque tiene material que se está acercando y otro que se está alejando. Si el gas es muy turbulento, pues ensancha la línea bastante también. Hay efectos relativistas que pueden también modificar el perfil de la línea. Hay un montón de cosas que se pueden aprender simplemente no simplemente, pero mirando en detalle y trabajando arduamente en los modelos para predecir el perfil de la línea. Y por último aquí lo que voy a mencionar es que otra parte que a mí me parece siempre interesante y buena de observar en rayos X es que a diferencia de otras longitudes de onda, la banda de rayos X cubre emisión y absorción de casi que todos los elementos importantes para la astrofísica, que van desde hidrógeno, helio y después carbono, oxígeno, nitrógeno, todo esto hasta el hierro, más o menos hasta el hierro y níquel. Todo eso se puede observar fácilmente casi que con una observación, con una sola observación de un espectro típico en rayos X con observatorios en el espacio. Entonces eso es una ventaja, en mi opinión. Como les mencioné, bueno, todas estas transiciones ocurren entre los niveles de los átomos. Para los que no han visto mecánica cuántica, esto puede sonar un poco difícil, pero solamente quería darles un poco como referencia un esquema sencillo de cómo ocurren las líneas en particular en rayos X. Aquí están viendo los niveles de energía en mecánica cuántica se denotan con el número cuántico principal n, siendo n igual 1 el estado más bajo y luego n igual 2, 3 y 4 y básicamente hay una serie infinita de niveles que convergen al continuo. Más allá del continuo, esto está hacia arriba, están yendo en más y más energía. Cuando la energía es mayor a la del continuo, pues hay niveles que o están libres, el electrón va libre, o está la posibilidad de niveles que están cuasi ligados, pero no, quizás no vamos a entrar en eso mucho. Lo que yo quisiera que quede más de esta lámina es que dos cosas. Una es, de nuevo, por motivos que nunca he entendido, en motivos históricos, en espectroscopía de rayos X, la gente ha también usado otra denominación para estos niveles que van con las letras K, L, M, N y en adelante. Entonces, en la literatura, en los papers, cuando ven cualquier paper de espectroscopía de rayos X en astrofísica, va a usar más esta nomenclatura. Por ejemplo, se refieren a las líneas K, que significa transiciones o líneas que se producen por transiciones entre la capa K y cualquier otra. Entonces, por ejemplo, si es una transición entre el estado cuántico principal n igual 2 al n igual 1, es una transición, la llaman K alfa, porque es la primera que se ve. Y luego, si fuese entre el n igual 3 al n igual 1, es la K beta. Y luego transiciones, básicamente cualquier decaimiento a la capa L las denominan L y después M, etc. Las más comunes son realmente las K. Las líneas K, K alfa y K beta de cualquier elemento son las más intensas y las que más se estudian porque son las que más se observan. Entonces quería simplemente darles esta receta pequeña sobre si ven por ahí, si están leyendo un artículo y hablan, la línea K alfa del hierro es una transición de este estilo. Es una transición entre la capa N igual 2, que se denomina L, con la capa K, que es N igual 1. Hago otra pausa. ¿Alguna pregunta? ¿No? No sean
no sean tímidos. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que quizás no sean muy claras, pero si no me preguntan ahora, ya luego se les pasa. Ok, bueno, si tienen preguntas, me interrumpen. Ahora vamos a hablar sobre lo que se denominan plasmas astrofísicos, que es básicamente un plasma, es un gas. Típicamente, voy a hacer aquí un paréntesis. Plasma para cierto tipo en cierto tipo de libros y literatura se considera como, de hecho, un estado adicional de la materia. O sea, estado sólido, gas, líquido, y luego el plasma se considera, para algunas personas lo consideran como un estado de la materia, porque es como una situación un poco rara. Es básicamente un gas, pero está muy ionizado y está a alta temperatura. Entonces lo consideran como algo aparte. Pero mientras yo hablo, cuando digo gas y plasma, me estoy refiriendo prácticamente a lo mismo, ¿no? Estoy usando esas dos definiciones para hablar de lo mismo, que es el material que estamos estudiando en este tipo de fuentes que producen rayos X. Entonces, ya si piensan un poco en términos de mecánica estadística, si la han tomado, pues un plasma astrofísico se pueden dividir en dos tipos en función de cómo llegan al equilibrio. En realidad los gases pueden estar, no tienen que estar en equilibrio, podrían estar fuera de equilibrio. Pero si hablamos de plasmas astrofísicos en equilibrio, se puede llevar al equilibrio en dos formas, vía colisiones o vía fotoionización. Y sus propiedades son muy diferentes. Entonces, estos dos casos se tratan de forma muy diferente al momento por ejemplo, de producir modelos. Entonces, la gran diferencia entre estos es que un gas colisional, la temperatura del gas y la energía de ionización del plasma son más o menos iguales. Si piensan tienen que pensar, por ejemplo, ahora estamos hablando déjenme ver si lo tengo aquí. Quizás voy a saltar a esta lámina, porque en un gas colisional, por ejemplo, no tiene que haber una fuente externa de radiación. Simplemente estamos hablando de un plasma que está a cierto tipo de temperatura y va a emitir radiación por sí mismo. Pero hay gases en los cuales, por ejemplo, cerca de una fuente de rayos X externa, ese gas puede llegar a equilibrio con esa fuente de radiación, con la radiación incidente, pero la radiación viene de fuera del gas, como se muestra aquí. Entonces, la temperatura de ese gas no necesariamente está directamente correlacionada con la temperatura de la radiación. Entonces, en términos de modelar este tipo de situaciones, en el caso de un gas colisional, la temperatura es simplemente un parámetro, es algo que uno prescribe. Uno dice, yo quiero saber cuál es el espectro de un gas colisional que tiene una temperatura de 1.000.000 de grados. Y pues uno tiene las herramientas para calcular eso. En un gas fotoionizado la temperatura es una solución, es algo que uno no sabe a priori. Va a depender de qué tan fuerte es qué tan intensa es esa radiación externa y las propiedades del gas. Entonces, por eso se separan, porque en términos de predecir cuál es el espectro de cada uno de estos tipos de gases es muy diferente. En el caso de los plasmas colisionales, de nuevo, la gente le gusta separar cosas un poco por subcategorías. Se habla mucho de los plasmas radiativos, colisionales radiativos, que por lo general son plasmas que están a bastante altas densidades. Estos números que pongo aquí, esto es densidad de partículas, básicamente densidad de electrones. ¿Cuántos electrones por centímetro cúbico van a tener? Por eso tiene, en lugar de tener una unidad típica de densidad de decir gramos por centímetro cúbico, es simplemente centímetros a la -3, ¿no?
porque en realidad es número de partículas o número de electrones por centímetro cúbico. Y estos son números bastante altos. 10 a la 27 se están aproximando a la densidad que pueden haber, por ejemplo, en la superficie de una estrella de neutrones, que es muy, muy alta. Y lo que sucede en este caso es que las colisiones entre los electrones en el gas compiten con los fotones para excitar los niveles. Y esto quizás suena un poco complicado, pero si volvemos al esquema de lo que pasa entre los niveles de un átomo, un nivel excitado significa que ustedes tomaron un electrón de la capa más fundamental del estado base y lo han excitado a una de las capas de mayor energía. Luego, todos los sistemas tratan por entropía simplemente volver a su estado fundamental de equilibrio. Entonces, cualquier electrón en estados excitados va a tratar de decaer de nuevo el estado base. Y ese decaimiento produce precisamente líneas. Ahora, ese decaimiento en un gas colisional puede ocurrir espontáneamente produciendo radiación o puede ocurrir a través de colisiones. En el caso, por ejemplo, un electrón colisiona con el átomo y se lleva esa energía en forma de energía cinética. Y entonces produce el decaimiento sin que haya emisión de fotones. Entonces, entre ellos compiten, ¿no? Luego están los gases que se llaman coronales o nebulares. Y son así porque son precisamente gases que están aún dominados por colisiones, pero tienen densidades mucho más bajas de las que habíamos hablado antes. Entonces, en este caso, las colisiones son realmente lo que excitan los electrones a niveles más altos, pero no son tan frecuentes para competir con simplemente un proceso radiativo normal. Entonces son gases que por lo general producen muchas líneas porque son gases que la temperatura ha hecho que los electrones o los átomos se exciten y luego ellos van a decaer todos espontáneamente produciendo un montón de líneas. Entonces este es un buen ejemplo de bueno, de hecho este es un caso de plasma colisional, pero también produce muchas líneas, ¿no? Aquí estoy mostrando un espectro tomado con un observatorio que se llama Chandra. Es un observatorio que ya tiene muchos años aquí en Estados Unidos. Es un observatorio espacial y ha sido bastante útil precisamente para hacer espectroscopía de rayos X de alta resolución, porque tiene instrumentos capaces de hacer eso. Y lo que están viendo aquí es la observación a una estrella joven que está acretando material, que está absorbiendo material, que se llama TW Hydra. No sé cómo decirlo en español, me disculpan. Y el material en esta estrella precisamente se considera como un gas colisional. Entonces, lo que están viendo aquí son diferentes líneas. Todo esto que se ve aquí es el continuo, que simplemente puede ser, en parte, puede ser como una radiación de cuerpo negro, pero se está viendo en un rango de longitud de onda bastante pequeño. Y ven claramente muchas líneas de emisión que son bastante angostas. Cada línea aquí ha sido identificada con un ion particular. Y aquí voy a hacer otro paréntesis porque pensé que tenía una lámina acerca de esto, pero no la tengo. Y yo no sé cómo estén ustedes con la parte de la nomenclatura. Están viendo aquí diferentes elementos con números romanos. Este número romano significa el grado de ionización. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, oxígeno. Si ustedes ven oxígeno 1 con el numeral romano 1, lo que eso significa es que está en su estado neutral. Es simplemente un átomo de oxígeno. Un átomo de oxígeno tiene 8 protones y si está en su estado neutral, entonces por lo tanto tiene 8 electrones.
Entonces, este caso se denota como oxígeno 1. Luego, si se ioniza una vez, como les mencioné, ionización significa remover un electrón del átomo, pues en ese caso tendrían oxígeno 2, que significa que está ionizado una vez. Y en este caso, el oxígeno 2 va a tener entonces un electrón menos, va a tener 7 electrones. Y así va. A medida que van ionizando, van removiendo más electrones, pueden llegar a, por ejemplo, oxígeno, en este caso sería oxígeno 8, y oxígeno 8 significa que han removido 7 electrones, y si tenían 8, pues entonces al final les queda simplemente 1. Esto es bastante importante. Bueno, primero porque les dice, ya les había comentado, les dice cuál es el estado de ionización del gas, pero las líneas espectrales de oxígeno 8, por ejemplo, van a ser muy diferentes a cualquiera de los otros iones. Van a ser líneas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con las líneas que emite un átomo neutral. ¿Por qué? Porque solamente tienen un electrón. Entonces, en términos de mecánica cuántica, en términos de la estructura de los niveles, este ion, oxígeno 8, se parece mucho al átomo de hidrógeno. De hecho, en la literatura de física atómica, la gente se refiere a un átomo como este, le dicen tipo hidrógeno. Es oxígeno tipo hidrógeno porque la estructura de los niveles es muy, muy parecida a la del hidrógeno. No están exactamente las mismas energías. ¿Por qué? Porque el núcleo aún tiene sus 8 protones. El hidrógeno solamente tiene uno. Pero la estructura de los niveles sigue muy, muy cercanamente a la estructura de los niveles en un átomo de hidrógeno. Y lo mismo va a pasar con cualquiera de los otros. No, el número de electrones va a determinar a qué átomos se parecen ellos. En este caso, no sé si han prestado atención, por ejemplo, tenemos neón 10. Neón precisamente tiene una carga atómica de 10. Entonces, neón 10 es tipo hidrógeno. Se han removido 9 electrones de este átomo. Y hay muchos que son así. Aquí está el oxígeno 8, hay otra línea de oxígeno 8 aquí. También hay oxígeno 7, que es tipo helio, porque tiene 2 electrones. Hay neón 9, tipo helio. Entonces lo que están viendo aquí es básicamente emisión tipo hidrógeno y tipo helio. Lo que eso ya inmediatamente les está diciendo es que este es un gas bastante ionizado. ¿Cómo hacen para remover tantos electrones? Pues a través de colisiones. Y las colisiones son de electrones que vienen con muy altas energías, gracias a que la temperatura del gas es bastante alta. Entonces así es como un poco uno va sacando la información del sistema. Y no quiero confundirlos mucho, pero solo por si acaso hay otras nomenclaturas. Lamentablemente en ciencia usamos muchas nomenclaturas para las mismas cosas, pero por ejemplo, este oxígeno 1 es el neutral. Bueno, no voy a decir nada, pero el oxígeno 2, por ejemplo, se puede escribir como oxígeno plus, que significa tiene, como ha sido ionizado una vez, tiene 7 electrones, tiene 8 protones, quiere decir que su carga, la carga del ion es positiva, ya no es neutral, porque tiene más protones que electrones. Y si fuese oxígeno 3, pues sería oxígeno 2 plus, y así va. Entonces, muchos físicos atómicos les gusta usar esta nomenclatura. La gente que está haciendo física atómica para la astrofísica, le gusta usar esta porque esta es la que se usa en astrofísica. Se puede ver un poquito complicado, pero bueno, es cosa de estar acostumbrado. ¿Alguna pregunta? Ok, continúo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Teófilo, ¿me puedes recordar hasta qué hora vamos a estar?
En No un sé si ya te... principio es hasta mediodía y media, profesor, pero puede terminar un poco antes, no hay ningún problema. Ok. No, de hecho... ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que llevo 1 hora hablando, ¿no? Teófilo, no te escucho. Teófilo. A ver, vamos a ver. Sí, lo que pasa es que mi internet está cortándose. Disculpa. Te preguntaba más o menos cuánto tiempo me queda. Como media hora más. Bueno, yo creo que tenemos... Sí, un No poquito importa, más. Teófilo. Sería a Ok. casi cerca de a 40 minutos, 45 Ok. Tengo como minutos. 5 láminas más, no, un poco más, como 10 más, pero ok. Seguimos entonces un poco aquí. Este es a ver, que ya me perdí un poco porque hice la parada. Ok, esto es un trabajo que se hizo sobre esta misma observación, si mal no recuerdo. Y aquí lo que se está usando es líneas de estos iones tipo helio. El tipo helio, cualquier ion tipo helio significa que tiene 2 electrones. Es muy útil porque se llama un triplete de líneas. Son 3 transiciones que están muy juntas y si se pueden resolver, el cociente, hay diferentes cocientes entre esas 3 transiciones, te dan información acerca de o la temperatura o de la densidad muy precisa. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo, voy a escribir de nuevo, aquí este label que dice el cociente G. Ese cociente G, lo escribo aquí, dice F, me disculpan la escritura, pero con el mouse es difícil. F más I sobre R. Esto, esto significa, estas son las 3 transiciones. Son 3 líneas que aparecen así en el espectro, muy cerca. Y una se llama F for forbidden, um, I es por inter recombination y R es por recombination. Son nombres de los procesos de mecánica cuántica. No vienen mucho al caso aquí. El punto es que si ustedes pueden medir estas 3 líneas en el espectro y la intensidad de las líneas, este cociente en particular, o sea, sumando la forbidden más la inter recombination, F más I entre R, es un parámetro que es muy sensible a la temperatura. Entonces las líneas aquí, las líneas de colores son cálculos teóricos de cuál es este cociente G para el caso del magnesio, neón y oxígeno. Los 3 son en su estado tipo helio, es decir, cada uno ha sido ionizado tanto que ha llegado a tener simplemente 2 electrones. Y como ven, ese cociente depende de qué elemento estemos hablando en particular. Aunque todos son tipo helio, no son idénticos, porque sus núcleos son diferentes, ¿no? Eh, entonces, uno puede calcular teóricamente cómo cambia ese cociente en función de la temperatura. Y las barras, estos puntos negros con las barras de error son precisamente lo que se mide directamente en este espectro, en el espectro que tenemos antes. Entonces, aquí están viendo que midiendo estas 3 líneas se puede sacar más o menos cuál es la temperatura del gas en este rango, que sería alrededor de, esto es el logaritmo de la temperatura, son 10 a la 6.4 más o menos, 6.3, con cierto, obviamente con cierto grado de incertidumbre. Y luego hay otro cociente que es simplemente el R, que es el F entre I
con dos de estas líneas, ese cociente también se puede predecir teóricamente y es muy sensible a la densidad. Entonces aquí estamos viendo las mediciones en el espectro nuevamente, donde coinciden en esa curva, y lo que pueden ver es que están coincidiendo a densidades muy diferentes. Le dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos algo malo? No, simplemente que esto le está diciendo que aunque los tres iones estén coexistiendo a más o menos a la misma temperatura, las densidades a las cuales estos iones eh, sobreviven, digamos, son muy diferentes. Entonces, el oxígeno 7 está viniendo de parte del gas que está a una densidad mucho más baja que la parte del gas que produce, por ejemplo, el magnesio 11. Lo que están viendo precisamente es que hay un rango de densidades, tiene un gas que no está toda a la misma densidad, pero, aunque está más o menos a la misma temperatura. No me borró esto. Ahí está. Este es ahora un ejemplo de un gas coronal. Como les mencioné antes, el gas coronal tiene densidades un poco más bajas y son mucho más complejos. Tienen mucho más líneas de emisión porque todo el gas está tratando de enfriarse, ha sido calentado por algún proceso y las colisiones excitan todos los iones y ahora simplemente está tratando de enfriarse, y la mejor forma que lo puede hacer es emitiendo radiación con todas estas líneas, todas las transiciones tratando de bajar a su estado fundamental. Y este es el caso esto es un sistema binario llamado Capella, que son dos estrellas gigantes, una G1 y una G8, y producen muchas líneas, como les dije, y de hecho es una fuente que se usa para calibrar instrumentos, porque tiene tantas líneas que se pueden observar también, que cuando hay nuevos instrumentos que se ponen en operación, se usa, por lo general, Capella es una de las fuentes de calibración. Y aquí ven de nuevo, esto es un espectro del mismo telescopio Chandra con su espectrómetro de alta resolución, donde ven una gran cantidad de líneas en un rango de longitud de ondas relativamente pequeño. Y a veces es inclusive bastante difícil identificar todas las líneas cuando se ven así. Es una tarea a veces un poco ardua. En otros casos, este tipo de observaciones nos están dando no solamente información sobre el objeto astrofísico, pero también información fundamental, por ejemplo, de física atómica. Por ejemplo, en este caso, disculpen, estoy buscando, se me fue un poco. No lo consigo. Quería mostrarles una otra cosa sobre esto. Pero bueno, lo que quería mencionar es que otra parte que a mí me parece muy, muy bonita e interesante es que uno puede aprender física atómica a través de estas observaciones. Hay varios motivos para eso. Un motivo obvio es que hay muchas de estos fenómenos que no se pueden reproducir en los laboratorios en la Tierra, porque, de nuevo, implican condiciones muy extremas, temperaturas muy altas, densidades muy altas, campos magnéticos muy extremos. Entonces, hay veces que simplemente este tipo de fenómenos no se pueden observar en la Tierra. Y nuestra única esperanza es verlos en el espacio y entender un poco más sobre, por ejemplo, física atómica. Y este es un caso que tomé que ya tiene varios años, pero ha sido bastante interesante, que es que el cociente de dos líneas que se observan de hierro no estaba, lo que se observa en los espectros de alta resolución no estaba de acuerdo con los cálculos teóricos ni con los experimentos en la Tierra, los que se podían hacer. En este caso, lo que se está tratando de medir es una cosa que se llama la fuerza del oscilador, o el oscillator strength en inglés, que es una propiedad mecánica cuántica que determina la intensidad de la línea.
Entonces, esta, esta cantidad que se mide a través del cociente de estas dos líneas en particular, la 3D y la 3C, como pueden ver aquí, está bastante en desacuerdo con no solamente eh, predicciones teóricas, pero también, por ejemplo, datos de laboratorio. Por ejemplo, el EBIT es una medición en laboratorio. Perdón, los cálculos estaban todos por encima de lo que se medía en laboratorio y lo que está midiendo los espectros. Entonces, esto parece como que es un efecto pequeño, pero lo que está diciendo es que nuestro entendimiento de la física atómica está limitado para este tipo de iones y no sabemos entonces qué tanto esa limitación puede afectar la predicción de otras líneas. Esto tomó varios años. Lo que estaba tratando de buscarles es una lámina que se me olvidó poner anoche, donde parece que este problema ya se ha resuelto recientemente. Y lo que viene luego es hablar un poco de los gases fotoionizados, pero yo creo, bueno, voy a hablar rápidamente sobre esto y quizás retomamos aquí la siguiente clase. Aunque esta parte de los gases colisionales les haya parecido quizás un poco complicada, resulta que los gases fotoionizados son aún más complicados, al menos más complicados desde el punto de vista de modelarlos. Porque precisamente aquí ya tenemos la situación donde hay un campo, una fuente de radiación externa al plasma, al gas. Y esa fuente produce radiación intensa que ilumina el gas y entonces ahora tiene la interacción de esa radiación con los iones y los elementos que conforman el gas. Entonces, primero se puede hacer un cálculo básicamente asumiendo que luego de esa interacción el sistema ha llegado a cierto tipo de equilibrio, que es básicamente equilibrio termodinámico. Y en ese caso, como les mencioné anteriormente, la temperatura del gas es algo que se va a obtener luego que se hace el cálculo. No se sabe a priori, no es algo que se puede imponer. No se puede decir, yo quiero un gas fotoionizado a esta temperatura. Pues no es tan fácil. Resulta que la temperatura va a depender de la forma de la radiación, de la intensidad de la radiación, de la densidad del gas, básicamente de todos los parámetros que describen el sistema. Aquí, por ejemplo, el gas se calienta a través de radiación, no por colisiones, no por otros mecanismos, simplemente la misma radiación que incide produce calentamiento, lo que se llama fotoabsorción, absorción de fotones por los diferentes electrones en los diferentes átomos. O también por scattering, cuando un fotón es dispersado, el fotón le puede dar energía al electrón luego del evento y entonces el gas se calienta en función de eso. Y luego el enfriamiento es como igual que en los gases coronales, pues el enfriamiento se alcanza a través de emisión de luz, emisión de líneas o emisión de continuo. Entonces, estos procesos de calentamiento y los procesos de enfriamiento van a competir entre ellos y el equilibrio se alcanza precisamente cuando entre ellos se cancelan. Básicamente cuando la tasa de calentamiento se equipara a la tasa de enfriamiento. Y eso es lo que determina, esa es la temperatura de equilibrio. Va a haber una temperatura a la cual eso sucede y esa es la temperatura a la que uno espera que el gas esté si lo estás observando en equilibrio. Entonces, nuevo, temperatura se tiene que calcular, no es un parámetro, y el balance de ionización de todos estos elementos que conforman el gas va a depender mayoritariamente de la radiación incidente. El espectro puede llegar a ser un poco más complejo, quizás no tenga tantas líneas de emisión como un gas coronal, pero precisamente puede haber tanto emisión como absorción en el mismo espectro, que lo hace un poquito más complejo en mi opinión. Y aquí, como estamos hablando de rayos X, pues vamos a hablar sobre todo de líneas de absorción o líneas de emisión de fluorescencia, que son las que más observamos en esta banda.
Esto ya lo hemos mencionado un poco. Anteriormente les dije, la capa K es la capa más fundamental y es la que produce las líneas que vemos en rayos X. Pero hay un proceso en particular que se llama la fluorescencia de rayos X. Y es lo que sucede cuando ustedes excitan electrones de la capa K a, por ejemplo, la capa L, que es la siguiente, la n igual 2. Y quizás la forma más simple de ver esto es pensar si han estudiado o escuchado sobre el efecto fotoeléctrico. Es básicamente lo mismo, es radiación, tiene que ser radiación de alta energía, no puede ser radiación, por ejemplo, en el visible o infrarrojo. Esa radiación no es, los fotones no tienen suficiente energía para ionizar electrones de la capa K. Pero precisamente radiación en rayos X puede hacer eso. Entonces, los fotones excitan los electrones de la capa más fundamental y crean lo que se llama un hueco o una vacancia en la capa K. Y ese hueco, o sea, perdón, estoy yendo un poco rápido. El fotón incidente remueve el electrón de la capa K, pero no lo está necesariamente excitando a otro nivel de energía. Simplemente lo está removiendo, está ionizando el átomo. Lo remueve completamente. El electrón se va. Entonces aquí, como ven, antes tenían 4 electrones, ahora tienen un átomo o unión con un electrón menos, 3 electrones. La importancia de este proceso es que como es en la capa K, va a haber una necesidad grande del sistema de llenar ese hueco o esa vacancia, porque es en el estado fundamental. Entonces, energéticamente es muy inestable. Entonces, inmediatamente lo que va a suceder es que un electrón de la siguiente capa, la capa L, va a hacer un decaimiento radiativo, va a bajar al nivel de energía K, y para poder hacer eso tiene que emitir un fotón. Y ese fotón va a ser precisamente un fotón en rayos X porque la diferencia de energía aquí es bastante alta. Luego, hay otro proceso que compite con esto, que es la emisión. En lugar de emitir un fotón, a veces lo que sucede es que este electrón llena la capa K y un segundo electrón de la capa L es emitido, llevándose la diferencia de energía. Es decir, cuando el decaimiento ocurre de la capa L a la capa K, dos cosas pueden pasar. La diferencia de energía, primero, la diferencia de energía tiene que irse de alguna forma. Si la energía no sale del átomo, no hay transición. Entonces, de dos formas se puede ir la energía. Una se va en forma de un fotón, lo que produce una línea K alfa, o se la lleva otro electrón del átomo que es expulsado en el proceso. Un segundo electrón de la capa L puede ser expulsado como consecuencia de esa transición, llevándose la energía como energía cinética, en cuyo caso no habría emisión de luz. Entonces estos dos procesos compiten. Y si, por ejemplo, obviamente si la emisión de electrones gana o es más importante sobre la emisión de fotones, pues la línea va a ser mucho menos intensa de lo que se vería normalmente. Y esto es lo que se conoce como el proceso Auger. Auger es el nombre de la persona que lo descubrió, un físico francés, Pierre Auger. Y es un proceso que es bastante común en este tipo de átomos. Lo otro importante que hay que saber o recordar es que aquí se me está olvidando cómo traducir el yield. Digamos, la eficiencia de la fluorescencia, qué tan intensa la línea se puede ver en función de estos dos procesos compitiendo uno con otro, es una función de la carga atómica a la cuarta potencia. En términos sencillos, lo que esto significa es que las líneas de fluorescencia para elementos más pesados van a ser mucho, mucho más intensas que para elementos livianos. Y esto es importante precisamente porque en espectroscopía de rayos X de fuentes astronómicas, las líneas de hierro son quizás las más importantes,
Y a veces la gente no entiende por qué si, por ejemplo, elementos como carbono u oxígeno son mucho más abundantes en el espacio que hierro, pero resulta que la- porque la fluorescencia escala como la cuarta potencia de la carga. Hierro tiene, tiene una carga atómica de 26 comparado con oxígeno que es 8, pues pueden sacar la cuenta. 26 a la 4 es mucho más grande que 8 a la 4. Entonces, aunque el hierro sea mucho menos abundante como elemento, pues las líneas terminan siendo mucho más intensas cuando se combinan estas dos cosas. No sé si lo hice complicado, espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, por favor, pregúntenme. Y esto sería un ejemplo de un gas fotoionizado. Esto es un espectro nuevamente del telescopio Chandra. Siempre uso Chandra porque es el que tiene mejor resolución espectral. Entonces, cuando hablamos de líneas, es uno de los mejores, pero hay muchos otros telescopios que podemos hablar luego. Pero bueno, este es el espectro de Chandra de una galaxia activa que se llama NGC 3783. Y yo creo que hasta ahora es uno de los espectros más complicados que se han observado por la cantidad de tanto líneas de emisión como de absorción y otras cosas que tiene ahí. La gente ha pasado, hay papers donde han tomado simplemente una parte pequeña del espectro y tratar de identificar todas las líneas, pues no es fácil. Y este es otra galaxia que se llama NGC 1068, donde en este caso, este paper en particular hizo el modelado o trató de hacer el modelado del espectro que se ve en rojo. La data observada está en negro, el modelo es en rojo y pues aunque no es perfecto, hay gente que lo ve y dice, oh, pero esto ese modelo no está muy bien. Esto tomó una cantidad de trabajo impresionante porque resulta que hay varias componentes del gas produciendo la fotoionización. Entonces es uno de los mejores casos que al menos que yo conozco. Esto es un poco muy avanzado, esto lo voy a obviar. Entonces por hoy yo creo que podemos terminar aquí. Eh, lo que muestro aquí es una compilación de algunos de los códigos de plasma, tanto para fotoionización como para gases colisionales, que todos estos códigos están disponibles, todos son modelos disponibles para todo el mundo. No, hoy no voy a hablar mucho de esto, de hecho creo que no voy a hablar de las diferencias, simplemente se los muestro y lo pongo aquí para que tengan la referencia en caso que les interese. Pero hay obviamente diferencias entre ellos. Estos dos últimos, por ejemplo, son códigos de fotoionización. El AtomDB es un código para gases coronales. Chianti tiene un poco de todo, pero es básicamente una base de datos atómicos con algo de gases colisionales también. SPECS es también como algo, un híbrido entre modelos de fotoionización y colisionales con diferentes aproximaciones. Y luego también es interesante o importante saber que hay diferentes software para poder aplicar estos modelos a la data observada, que es algo que yo no puedo cubrir en estas clases porque ya requeriría varios días de hablar solamente de eso. Pero de nuevo, si hay alguien que esté interesado en este tipo de cosas, yo podría darles más información. Hay escuelas que se hacen específicamente para esto, para aprender cómo procesar datos y cómo lo que se llama ajustarlos, que es básicamente tener un modelo que depende de cierto número de parámetros y hay software con los cuales se puede utilizar ese modelo, variar los parámetros y aplicar métodos estadísticos para decir, esta es la combinación de parámetros que mejor ajusta el modelo a la data que se tiene observada. Y así es como realmente como uno determina la mayor cantidad de información física del sistema. Entonces, esto no lo vamos a cubrir en detalle. La clase del jueves lo que voy a hacer es hablar un poco más de eh, diferentes casos o problemas astronómicos que hemos estado estudiando.
ya hablar directamente más sobre los agujeros negros, por qué se producen rayos X cerca de los agujeros negros y cómo nosotros usamos estas observaciones para derivar información de ellos. Entonces, yo creo que por hoy esto es bastante. Hago una pausa aquí y les pregunto nuevamente a ver si tienen algún comentario, alguna duda. No importa cuán básica sea, realmente yo entiendo que esto es bastante información para un solo día. Yo tengo una pregunta. Dime, Cristian. Cuando hablamos de bueno, que esos efectos por colisión, ¿esto se debe así como por el efecto Compton o por otros medios, por así decirlo? Uh, Colisiones en este caso, colisiones, cuando hablamos de colisiones realmente es algo separado al efecto Compton. Y yo no sé si esto tiene que ver un poco más con semántica o cosas del lenguaje. Cuando hablo de colisiones, hablo eh, lo que se conoce más clásicamente como una colisión, electrones colisionando con átomos. Entonces, en esa interacción, pues hay intercambio de energía. Suena muy parecido al efecto Compton, pero el efecto Compton es básicamente una interacción, una colisión quizás entre comillas, entre un fotón y un electrón. ¿Okay? Esto sería, cuando hablo de efectos colisionales, es electrones con otros electrones ligados a átomos. Ok. Entonces es una forma como hay todo esto, al final del día estamos hablando de intercambio de energía entre partículas, ¿no? Entonces, un electrón intercambiando energía con electrones que están ligados a un átomo y eso puede derivar por ejemplo, en transiciones entre niveles de energía. Ok, gracias. Seguro. ¿Alguna otra pregunta? No he mirado el chat, no sé si alguien ha escrito o no. No veo a Teófilo que esté conectado, quizás su internet ya claudicó, pero eh, yo supongo que ustedes van a recibir estas láminas, la presentación. Si no la reciben, pues eh, por favor contacten a Teófilo y que él me contacte a mí y yo se las paso. Ellos deberían tenerlas porque esta es la misma clase que he dado ya en los últimos años. Pero si no la tienen, pues yo se las paso para que puedan revisar y pues si tienen más preguntas, podemos también contestarlas en la próxima clase. Al principio podemos empezar con cualquier pregunta que les haya quedado de hoy. Pero no sean tímidos. Yo sé que hay cosas que, que pueden sonar, preguntas que pueden sonar sencillas, pero son importantes resolverlas. ¿Alguna otra cosa o comentario? Ah, Ok. Sí. Aquí trabajamos más con átomos ionizados, pero con isótopos no se puede trabajar tan bien. Eh, de isótopos no sé mucho. Esa es una buena pregunta. Que yo sepa, sí se pueden observar isótopos en objetos astronómicos, pero yo particularmente no tengo mucha experiencia sobre eso. Porque los isótopos, a ver, si no mal recuerdo, son lo que cambia es el número de neutrones, ¿correcto? Sí, 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 sí. Correcto. Y pues ahí no sé cómo cambias el número de neutrones en un átomo, a través también de quizás de colisiones. Sí, más o menos por ahí. Sí. Pues deben haber isótopos en algunos de estos objetos, pero quizás no en rayos X. No creo o al menos yo no he encontrado eso.
Ok. Capaz y busco un poco a ver si consigo algún caso. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Es importante también que nos digan si el material les parece muy aburrido, muy avanzado, muy complicado. Eh, Eso puede ayudarnos a un poco modificar las clases un poco. La próxima clase tengo bastantes láminas, pero quizás va a ir un poco más rápido porque simplemente es como mostrarles más como ir como un sobrevuelo sobre varios problemas astrofísicos que hemos estado trabajando. Ok, te veo, Evelyn. Gracias por la nota. Ok, bueno, vamos a terminar aquí. Si les quedan, como les decía, piensen sobre esto, si les quedan preguntas, cualquier tipo de pregunta, no importa cuál sea, podemos, al principio de la próxima clase, podemos empezar hablando un poco más. A mí, honestamente, yo los presiono un poco porque a mí me parece que las clases son más interesantes cuando la gente habla más, cuando participa. Y yo sé que es difícil hacerlo por Zoom, por esta cosa remota. Sería mucho más fácil cuando estamos viéndonos las caras en persona, pero si no, también se torna como que yo les hablo a una caja negra y no sé si la gente está entendiendo o no, o si están siguiendo el material. Entonces, si les es posible para la próxima clase, traten de participar más, de preguntar o simplemente comentar sobre lo que ustedes mismos están haciendo, si les parece que se relaciona con esto, ¿no? Cualquier cosa. En general, como les digo, yo prefiero una clase que sea más interactiva. Y luego si tienen algún comentario o preguntas, me la pueden mandar también por correo electrónico. Les escribo, lo tenía al principio, pero se los escribo aquí. Esta es una de mis cuentas. Está en el chat. Tomen nota porque a lo que cerremos aquí el chat se va. Y pues nada, entonces nos vemos el jueves. Creo que el jueves a la misma hora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Javier. Buen día. Chao, chao. Gracias, profe. Muy amable. Seguro.